Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando sobre las cifras sobre la criminalidad y la delincuencia en el Perú que ha aportado el presidente de la República, José Gerí, acompañado por el Ministerio de Justicia, por el Ministro del Interior y por el Comandante General de la Policía Nacional. Después de lo cual hablaremos sobre un tema específico con un abogado uruguayo, que es la presunta violación o abuso sexual que habría tenido lugar en un hotel en Montevideo en el que se habrían implicados 3 jugadores de la Alianza Lima. Pero vayamos a las cifras globales. El dato más importante es que hemos pasado de la referencia básica de más de 10 personas asesinadas por 100.000, llegando a 10.7 al término del año 2005, lo cual es naturalmente superior a lo del 24, que se había registrado 10.1. ¿Cómo caracterizar este aumento de la cifra global de los homicidios a lo largo del año 25? Recordemos, para los que piensan políticamente, que el cambio de presidencia se produjo el 10 de octubre, es decir, para el cuarto trimestre. Los 3 primeros estuvieron bajo responsabilidad de la por entonces presidenta Dina Boluarte y del 10 de octubre del señor Gerí. ¿Cómo caracterizar el hecho de que hemos superado esta valla y llegado al 10.7 de homicidios por cada 100.000 personas? Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Mira, se habla de la tasa es de muertes violentas por 100.000 habitantes. Ese es el criterio. Ahora, una cosa que hay que decir son que las cifras que presentaron ayer son provisionales, y ellos mismos lo han dicho. Me dicen que han apurado a la gente porque estaban trabajando y todo lo demás. Y en segundo lugar, que se dijo, el director del INEI dijo que eran muertes violentas fruto de delitos dolosos. Y esas especificaciones en general, cuando uno compara con las cifras internacionales, no se menciona. Se dice muertes violentas en general. Pues ahora, puede alterar un poquito, pero ya estamos en 10.7, digamos 11. Ya estamos dos dígitos. De muertes violentas y no por delitos dolosos, eso puede incluir quienes mueren en las pistas y las carreteras. Por ejemplo, pero se hace una selección siempre, digamos. Un homicidio o un suicidio, no se sabe, pero siempre hay una cifra que también lo contempla la estadística como más menos, y hay un porcentaje también. Aclaro también que escuché al general Arriola porque algunos hablaban de cifra negra. Hay una cifra negra en la denuncia de los delitos, sobre todo patrimoniales, pero en delitos como las muertes violentas prácticamente es inexistente la cifra negra, y en eso sí tiene razón el general Arriola, porque los muertos existen, o sea, los cuerpos están. En cambio, y lo que se da históricamente más o menos ha sido un 15% de cifra negra en el Perú y América Latina en general, y corrobora con los datos que aquí que pone que hemos subido de 15 a 18%, pero ya repito, eso respecto a las denuncias, sobre todo de delitos contra el patrimonio. ¿Okay? Entonces, si ya hemos pasado a 2 dígitos y ya estamos en 11, por redondear, eso sí es gravísimo en el Perú. Nosotros hemos estado históricamente 6, 7. Y de repente, en 5 años, ya estamos 10. Y, digamos, a nivel de estándares internacionales, se dice que cuando uno llega o pasa de los 10, ya está en epidemia. O sea, ya está en un problema. Lo que pasa es que, claro, si uno dice Colombia está en 25, claro, México está en 21, Brasil está en 19, o sea, comparativamente, tú dices no estamos tan mal. Sí, pero el tema es la tendencia de crecimiento en tan poco tiempo. Pongo el caso de Chile. Chile ha estado históricamente en 4. Ha subido a 6 en los últimos 5 años. Y esa subida es lo que ha gatillado justamente la sensación de inseguridad en Chile, y ha sido justamente el primer tema de debate en la campaña política, y es lo que ha hecho que José Antonio Kast empodere ese primer tema de inseguridad, y que en mi opinión, modesta opinión, algo conozco, ha hecho mal en centrar la inseguridad en Chile solamente respecto al tema migratorio, y dentro del tema migratorio solamente respecto a la expulsión de irregulares. Yo ya he dicho anteriormente que mañana cae el chavismo, porque ya cayó Maduro, felizmente, y se van todos los extranjeros de Perú y de Chile, y no va a bajar nuestra cifra de delincuencia significativamente. O sea, ya no depende, porque ha habido un proceso de mimetización de los modelos delictivos. Entonces creo que lo mismo va a pasar en Chile. O sea, ya en Chile la violencia se generalizó, se contagió,
hay alianzas binacionales. Entonces, centrarse digamos, en un punto como expulsión de extranjeros, políticamente vende y vendió. Y ganó las elecciones. Y ganó. Y claro, irse a Arica y frente a la frontera con Perú y vamos a expulsar, ahora no sabe cómo expulsarlos, porque ahora el corredor para 300.000 personas, corredor humanitario que atraviese Perú, Ecuador, Colombia, que ahora están peleados, y lleguen a Venezuela, prácticamente imposible. Usted ha sido ministro del Interior hasta el año 16. 2016, el cambio de gobierno. Hasta el 16. Y que yo sepa, es el único ministro del Interior que al mismo tiempo tiene una formación avanzada en teología, pero también en criminología. Y todos estos instrumentos le permiten, naturalmente, comprender no solamente la cifra, sino la realidad social que la causa y que a su vez es alterada por estas cifras. Y yo quiero preguntarle, las 5 regiones de nuestro país más afectadas por los homicidios, en ese orden, son Madre de Dios, con 24.6 por 100.000, Callao, con 23.6 por 100.000, Tumbes, con 20.6 por 100.000, Puno, con 14.8 y La Libertad, con 14.5. Son los 5 de más altos, ya después comienza a bajar a partir de Lima. Indudablemente esas 5 regiones, Madre de Dios, Callao, Tumbes, Puno y La Libertad, están vinculados de una manera u otra a la minería ilegal. Usted naturalmente no quiere que se reduzca a un solo factor el fenómeno de los homicidios, pero ¿qué nos dice el hecho de que estas 5 regiones sean todas concernidas por la minería ilegal? Tumbes como frontera, Callao como puerto, La Libertad, por lo que sabemos perfectamente, de Patás, y Puno, y naturalmente también Madre de Dios por Arrinconada y por La Pampa. Básicamente son vinculadas al crimen organizado en general. Dentro de ellos, la minería ilegal. Es decir, por ejemplo, Madre de Dios, y eso ya tiene varios años, ¿no? Ahora, son tasas, o sea, no son cifras absolutas, no es que mayor cantidad de muertes violentas en Madre de Dios, no, sino que la tasa mayor es de acuerdo con 100.000 habitantes. Claro, en Madre de Dios tenemos unas grandes extensiones de minería ilegal. Okay, bueno, lamentablemente hemos tenido congresistas defensores de esa minería, autoridades en Madre de Dios defensores y que tenían sus asentamientos mineros ilegales o informales. Okay, y lógicamente, y hay que ver la diferencia. A ver, unos años atrás, el crimen organizado en el Perú básicamente era narcotráfico, básicamente. Pero el narcotráfico no traía víctimas directas en cuanto a homicidios. Se peleaban entre bandas, en ciertas zonas como el Callao, porque por ahí salía la droga, pero en general en la ciudadanía el crimen organizado pero no afectaba directamente. Ahora tenemos otro tipo de crimen organizado. Entonces, minería ilegal es uno, por ejemplo. Y ahí sí, por ejemplo, sí trae, no solamente por el tema de la seguridad de la minería legal, sino la ilegal, y la pelea entre bandas. Y de ahí viene otro elemento que es el nuevo tipo, que ya viene más bien de criminalidad extranjera, importada, que es el tema de extorsión. Y ahí, lógicamente, conectado con el sicariato. Entonces, no es que ahora recién tenemos crimen organizado. No, sí había, pero antes estaba concentrado en tráfico de drogas y no había víctimas directas de homicidio. Perú produce hoja de coca, clorhidrato, exporta, pero no consume. O sea, comparativamente con otros países, el consumo acá es mínimo. Entonces, las peleas por la microcomercialización, la territorialización, como puede ser, por ejemplo, Río de Janeiro, no tiene ningún sentido. Entonces, no afectaba. Pero en cambio ahora, cuando sí se territorializa el tema de la extorsión, ese es otro fenómeno. Es crimen organizado, pero de otro tipo. Si tenemos minería ilegal, que es Patás, por ejemplo. Sí. Justo ayer estaba con el general César Gentile, que él fue general en 2014, cuando yo estaba en el ministerio. Hizo una excelente labor en La Libertad. Pero ya en esa época ya estaban los pulpos, los malditos de la esperanza, los cagaleches. Existían ya grupos organizados. Pero no había el precio del oro que tenemos ahora. Por ejemplo. Y ¿había extorsión? Sí había extorsión. En zonas del centro, o sea, las oficinas estaban extorsionadas. Inclusive el tema de la movilidad, que todos sabemos, ¿no es cierto? Sí, transporte así. Los cupos de los taxistas. Así es. El único tema que podríamos decir en el Perú, en esas épocas donde había extorsión a nivel nacional, el tema de las grandes construcciones, ¿okay? Con los sindicatos. Pero luego de eso la extorsión estaba bien focalizado
¿ok? En Madrid 2. ¿Qué ha pasado? Entra minería ilegal en Patás. Genial. Todas las organizaciones fuertes de la libertad van primero los venezolanos, porque eso ya lo hacían en Venezuela, en la parte de toda la, digamos, la franja minera, estaban acostumbrados al chalequeo, a la extorsión, a la vacuna, que lo llaman allá. Hacen eso en Patás, se van los venezolanos, entran las organizaciones de la libertad y ahí es donde comienzan las muertes por la minería ilegal. Es un factor, pero sobre todo en el Perú y en la libertad también, es que se agudizó la extorsión y se generalizó la extorsión. Ahora, si hacemos un análisis, estimado Fernando, en los últimos 4 años y medio, hemos tenido 3 presidentes, quizás tengamos 4, no lo sabemos. Okay, 16 ministros del Interior, 6 comandantes generales de la policía, pero tenemos las bandas organizadas en la libertad, son las mismas. Y sus jefes permanecen. Así es. Si no se les captura, cosa que sucede rara Pero vez. son familias, son clanes que continúan. Entonces, tienen mucho más estabilidad las organizaciones criminales, aunque suene feo decirlo, que el Estado, que es el encargado de responder ante esas organizaciones criminales. Y si tenemos una alta rotación de cargos, a comenzar de cero. O sea, el general que lo pusieron al norte, ¿te acuerdas? Reboredo. Sí, que ahora es el jefe de... Ya, pero de ahí ¿cuánto tiempo duró? Y ahí lo mandaron a Chile. ¿Y cuánto tiempo lo mandaron a Chile? Y ahora ha vuelto acá. O sea, o haces un trabajo permanente. Repito, o sea, las organizaciones criminales, o sea, trabajan de forma coordinada y en red. Nosotros trabajamos desordenados y enredados. No en red, sino enredados. Entonces, vamos mal como Estado. Ahora bien, veamos las regiones que van menos mal o menos pésimos. Tacna. Sí, Tacna Sí. es efectivamente la que menos tiene. Pero a mí me ha llamado la atención, 3.3, ¿no? Que hayan regiones de la Sierra Central, como Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, que tienen 4 por Ayacucho, 3.8 por Apurímac y 5.3 por Huancavelica. ¿Qué pasa con la Sierra Central? Es decir, con algunas de las regiones con mayor densidad de población, de comunidad tradicional, en donde es tanto más baja que a nivel nacional la tasa de homicidios. ¿Por qué? Ese es un dato bien interesante. No tengo la respuesta en sí. Yo creo que tiene que ver, bueno, Ayacucho, que ha sido históricamente la cuna del terrorismo y de las muertes de esa época, ahora más bien está pacificado. Pero, digamos, contrafactum, digamos. ¿Por qué, por ejemplo, el Callao? Callao es puerto. Salen las drogas, se pelean entre ellos, no solamente es temas delictivos. Ya hemos dicho que Tumbes por el tema de frontera irregular, también ahí se trafica todo. Puno tiene bastante minería ilegal, tiene contrabando. ¿Okay? Entonces tenemos un poco de todo y también minería ilegal que va para Bolivia. Entonces en cada uno de los lugares uno puede hacer un estudio de los 5 principales, por qué se da de esa manera. Lo interesante, sí, no tengo la respuesta para decir Amazonas, Ayacucho, Apurímac, Loreto y Tacna más bajo, lo cual habría que estudiar y hacer un benchmarking para ver, oye, qué bien, vamos a ver qué pasa acá, más sentido de comunidad. Lo que me han dicho a mí algunas personas a las que yo he interrogado, porque no tienen la autoridad académica que usted naturalmente, ni la experiencia práctica como ministro del Interior que ha sido, es el rol de las rondas campesinas. Puede ser, pero no hay tanto rondas, son comunidades campesinas que la fortaleza. Las rondas son más en la Sierra Norte, ¿no? Sobre todo en Cajamarca. Pero la comunidad, el sentido de comunidad, sí, pero a ver, Tacna, hay la Sierra de Tacna, y Tacna es frontera. No sé si me dejo entender. Sí. Pero es una frontera muy árida, no hay el paso como tenemos la frontera de Tumbes, que es tremendamente porosa, y la frontera de Tacna sí está mejor cuidada, que claro, prácticamente los venezolanos al comienzo pasaban por ahí, pero después se tuvieron que dar la vuelta por Bolivia, por Pisiga, ¿okay? Y Tarapacá entraban, porque ya esa frontera estaba mejor resguardada, con más cuidado de un lado y del otro. Entonces, no hay criterios generalizantes, pero si tú juntas variables, sí puedes encontrar alguno de esos criterios. De acuerdo. Otro tema sobre lo que yo quería conocer su opinión es el nombramiento de una nueva jefa del INPE, Instituto Nacional Penitenciario, institución por cierto que usted ha dirigido con mucha eficacia, le ha dado notoriedad a esa responsabilidad cuando ejerció de presidente del INPE, puesto que usted había trabajado como capellán
durante años 25 con años. el sacerdote belga Hubert Lancier, que deberíamos canonizar en realidad, o pedir que se canonice. Pero usted tenía una experiencia de base de diálogo y gracias a lo cual tuvo logros que hasta hoy se recuerdan en el INPE y bajó la corrupción, sobre todo. En este caso, el presidente Gerí se empecinó, si cabe decirlo, en mantener a una persona cuestionada con malas referencias, con falta de títulos y con graves incidentes que se habían producido bajo su autoridad. La fuga de presos de cárceles de alta seguridad, incluso un beneficio penitenciario que se otorgó a una persona, me he olvidado el Pulpo, creo que llamaban o algo así, o algo parecido, a una persona que había amenazado de muerte al director del centro penitenciario, el señor Gerí. Yo en esa época lo entrevistamos ya cuando era congresista y no quería que se hable sobre cambiar al señor Paredes, y de pronto bruscamente salió el señor Paredes con una renuncia irrevocable y ha nombrado a la ministra de Justicia. En primer lugar, ¿cómo interpreta usted este cambio? Tardío, pero en fin se hace. Y luego, ¿es razonable que el jefe del INPE siga ejerciendo un cargo de viceministra? A ver, en primer lugar, yo no entiendo la fijación del encargado de gobierno Gerí con el tema de penales. Va, raquetea y ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pero miren, parte de un presupuesto bien falso, y hay que decirlo con toda claridad. Él dice, la gran mayoría de extorsiones vienen de los penales. No, señor. Bueno, que lo compruebe. ¿Ha dado cifras? ¿Ha dado estadísticas? Nunca. Porque es mentira. O sea, ¿el señor Gerí no ha ido a los penales acaso? Ya, ¿y no puede ver su celular y ver que no tiene señal? No hay en los de Lima, y donde hay 14 penales, donde hay bloqueadores, no hay señal. Entonces, en algunos casos creo que sí se ha hallado. Hay quejas de los vecinos, se han hecho concesiones, se ha restablecido, pero justamente y se ha encontrado los algunos bloqueadores, porque la señal bloquea, o sea, antes era tipo Yammer, bloqueador, ahora es más inteligente. La última requisa en Pabellón 7. Un celular viejísimo, y unas extensiones. ¿Qué es eso? O sea, haces toda una requisa, todo un show para encontrar eso. Entonces, yo no sé la obsesión que tiene este señor Gerí por el tema de penales y decir que hay. Ahora, ya le quitaron la luz, le quitaron los enchufes, le quitaron los celulares, ¿ha bajado las extorsiones? No, ahí vemos las estadísticas. Ha aumentado tremendamente, porque parte de un presupuesto falso. Pero ya el tema obsesivo, en mi opinión, creo que yo hasta enfermizo, y ya al punto, discúlpeme, de la ridiculez, es escucharlo ayer decir que el complot del Chifa, el complot del Chifagate, ¿quién tiene la culpa? Los presos. ¿Me entiendes? Porque le está raqueteando. Eso ya, discúlpeme, pero no, o sea, ya digo, no sé qué obsesión tiene, y que no se obsesione tanto porque tiene investigaciones fiscales, ¿no es cierto? Y ahí es de la casa del jabonero. Entonces, yo no sé por qué tienes obsesión de que todo hay. Claro, pero si tú dices, la causa del problema está acá y vas para allá, ¿qué pasa? El fenómeno sigue. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? No nos han dicho, por ejemplo, cuánto ha bajado. Las denuncias por extorsión han subido y está clarísimo. Nos han dado cifras que eso hay que entender también, a ver, dentro de un enfoque más criminológico. Una cosa es prevención de delitos y una cosa es prevención de delincuencia. Si yo pongo estado de emergencia, durante 3 meses, ¿va a bajar los delitos? Por supuesto. Imagínate, Fernando, no voy a poner el ejemplo tuyo, voy a poner yo, voy a hacer dieta 3 meses y no como nada en la noche. ¿Voy a bajar de peso? Por supuesto. Claro, pero si después de los 3 meses comienzo a comer en la noche, ¿qué voy a hacer? Recuperar el peso perdido. Y entonces, ¿puedes mantener en estado de emergencia todo el tiempo del mundo? No. Y la pregunta no es cuánto se ha bajado el 0.2, 0.3. Cualquier estadístico serio te diría que tú no puedes sacar cambios significativos de acuerdo por mes o no. Eso es bien difícil como para asegurar que ha bajado la delincuencia. Por ejemplo, que nos diga cuántos en esos 3 meses presos hay, cuántos presos nuevos en estos 3 meses por sicariato. Que nos diga cuántos presos hay, por extorsión. Esa sí sería una cifra relevante y comparado con lo que se ha hecho en los meses anteriores. Como dijo alguien por ahí, hemos capturado, desarticulado 1000 bandas en La Libertad. No sé quién lo dijo, si el ministro anterior. ¿Quién te va a creer eso? No digas lo que has hecho, quiero digas los resultados. Y digo a la cárcel.
Porque dice, los captura y ahí viene otro problema, la Fiscalía, el Poder Judicial, y salen fuera. No, entonces los resultados tendrían que decirnos eso. Porque si yo voy a mantener al Perú en todo el estado de emergencia y todos abocados a esto, suspendemos todo y nos centramos acá y tengo magros resultados, es el show de hoy. Pan para hoy, hambre para mañana. Pero repito, se parte el presupuesto falso del mayor problema de la delincuencia en el Perú, que es la extorsión y el sicariato, diciendo que todo viene desde los penales. No digo que los penales sean una maravilla, no digo que no se coordine crimen organizado desde los penales, no, pero estoy hablando de extorsión. Y que diga que los presos son los culpables del Chifagate, eso sí ya me parece bien. Un poco delirante. Ahora bien, hay un debate sobre dónde se debe construir nuevas prisiones, porque puesto que hay una demanda objetiva y real, creo que hemos superado largamente la capacidad total prevista en las prisiones que tenemos. Ya hace tiempo que no se construyen prisiones. 10 años. ¿Por qué? Okay. ¿Por qué no y dónde se deben construir? Porque naturalmente todo el mundo quiere que haya prisiones, pero no en su distrito, claro, no en su región. Y alguien ha planteado incluso que sea en Purús, que es una región de Ucayali, donde no hay ni siquiera carreteras, o sea, y construir ahí infraestructura complicada debe ser difícil, lo mismo que en Caballo Coche. La ignorancia es graciosa. Y en otros lugares, pero son propuestas que se han hecho en esta campaña. La pregunta es, ¿qué es lo razonable pensar en términos de tiempo y de presupuesto para construir nuevas prisiones? Tú me preguntas por qué no se han construido penales en los últimos 10 años. En primer lugar, por incapacidad absoluta de los gestores, es decir, el Ejecutivo. Chequéate, por favor, que es información abierta, nivel de ejecución de inversiones de los ministerios en el Perú. ¿Sabes cuáles son los dos peores, los dos más bajos? Interior y Justicia. Y ahí tiene la respuesta. Los que menos ejecución han llevado. Inclusive el de Justicia lo han maquillado porque el último día, el 30 de diciembre, le quitan un presupuesto que no ejecutó, se lo quitaron, entonces figura como, hemos subido hasta tal. Pero igual, último y penúltimo lugar de gastos de inversión. Han tenido para 3 obras ya de una vez ejecutar, ampliación de Arequipa, Pucallpa y qué sé yo, y no lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Entonces, lo digamos dramático es que tenemos más presos cada vez, ¿okay? Y en 10 años no se ha construido. Pero perdón, tú dices que nadie quiere penales dentro de su casa. En general sí, pero el penal de Cochamarca, ¿okay? Que me consta, fuimos a la comunidad ofreció el terreno, nos pidió algunas condiciones en las cuales podíamos cumplir. Y hay un penal a 4.500 metros de altura, nuevo, que lo trabajamos, pero así, trajimos a la comunidad para que vean con 2 cómo va a ser. Es un diálogo que nos costó Dios y su ayuda, ¿ok? Y conversar con la nueva directiva. ¿Para cuántos detenidos? 1.200. ¿Sabes cuánta capacidad tiene Cochamarca, que está a la misma altura? 200. Y aquí tenemos para 1.200. Entonces, ¿se puede construir? Sí se puede construir. Arequipa, la ampliación está lista. Pero desde mi época, por favor, hace más de 10 años. Y hasta ahora no se construye. ¿Por qué? Hasta donde se comenzó a construirse y la empresa constructora quebró. Muy mala suerte. Creo que tuvo que ver, algo con el tema del Club de la Construcción y qué sé yo. Y no pudo sustentarse y la abandonó. Pero ya, pues, inmediatamente te ponen las pilas. Pero eso es un caso. Siempre te he comentado, Fernando, disculpa que sea reiterativo, que del 2011 al 2016 se inauguraron 10 penales. Y después, en 10 años, no se ha inaugurado ni uno. Tomamos bien nota de ese dato que nos da. 10 penales inaugurados entre el 11 y el 16, cuando usted tenía responsabilidades políticas. Desde el 16, ninguno. Y por supuesto, las consecuencias las estamos pagando con el debate absurdo que hay sobre dónde poner a los detenidos y naturalmente atribuirlos a ellos la responsabilidad de todo lo que pasa fuera de las calles, incluido el supuesto complot contra el señor Geri. Muchas gracias, José Luis Pérez Guadalupe. Recuerdo que usted ha sido ministro del Interior, que es profesor en la Universidad del Pacífico, donde ha elaborado un plan importante sobre lucha contra la seguridad ciudadana, que forma parte del centro de investigación de esa casa de estudios. Muchas gracias y que tenga un